Bienvenidos a nuestro video. En esta ocasión vamos a hablar del tema de monitoreo de red relacionado con lo que es el curso de telecomunicaciones. Somos de la Facultad de Ciencias Aplicadas de Ingeniería en Sistemas de Universidad Panamericana. Vamos a proceder con lo que sería nuestro contenido de monitoreo de red. Hablemos un poco de lo que es SNP. Acá nos dice pues que es un protocolo simple de administración de redes, que es un protocolo de capa de aplicación definida por una junta de arquitectura de Internet. Acá nos dice que intercambia información de administración entre dispositivos de red. También lo podemos mencionar como un protocolo orientado a datagramas. Cualquiera de los dispositivos gestionados tendrá un agente que se comunica con él al dispositivo central, en el cual pues desde ahí los va a gestionar. Continuamos con los componentes básicos de SNP y sus funcionalidades. Consta de administrador, dispositivos administrados, agentes y bases de datos de información de administración denominada de otro modo de base, o como podemos observar en las siglas MIB. Administrador SMP. Es un sistema de administración, es una entidad separada responsable de comunicarse con los dispositivos de red implementados por el agente. Observamos que sus funcionalidades claves del administrador son agente de consultas, obtiene respuestas de agentes, establece variables en agentes, reconoce eventos asíncronos de agentes. Esto quiere decir que él administra aparte todos los componentes, todas las consultas y respuestas de todo el sistema o protocolo de SNP. Dispositivos administrados. Un dispositivo, o conocido también como un elemento de red, es una parte de la red que requiere algún tipo de monitorización y administración. Por ejemplo, podemos mencionar acá los enrutadores, conmutadores, servidores, estaciones de trabajo, PCs, impresoras, UPS, etc. Hablemos de los agentes SNP. La habilidad del agente le permite recopilar la base de datos de información de administración del dispositivo localmente y la pone a disposición del administrador SNP cuando se le solicita. Vemos que las funciones claves del agente SNP es recopilar información de administración sobre el entorno local, almacena y recupera información. Continuamos con la base de información de administración. Cada agente mantiene una base de datos de información que describe los parámetros de dispositivo administrado. Esta base de datos comúnmente compartida entre el agente y el administrador se denomina base de información de administración, o como sus siglas MIB. Podemos observar que el administrador de SNP usa esta base de datos para solicitar al agente información específica. Luego la traduce aún más la información según les sea necesario para el sistema de administración de red. Continuamos con las versiones del SNP. Tenemos la versión 1, que es la primera versión del protocolo de administración de red que propone un modelo gestor de agente. Esta versión es la más insegura del protocolo en cuanto a medidas de seguridad, ya que se vale de la autenticación mediante texto plano. SNP en su versión 2. Como lo mencionaba anteriormente, este causó un problema muy importante con la primera versión. Nos dice que el protocolo pues, es la medida de seguridad de cadena de comunidad que se transmite solo en texto sin formato, como lo había dicho anteriormente, un texto plano. En la versión 3 de SNP, después de las primeras versiones y más modestas actualizaciones de la segunda versión del protocolo, se centró para la versión 3 completamente en la seguridad y reemplazo de la cadena.
En esta versión, mucho mejor relación en las medidas de seguridad, las cuales incluyen así el desempeño, también incorporó versiones de integridad y cifrado al momento de la autenticación. Desafortunadamente, no ha sido implementada aún en la gran medida de la mayoría de las organizaciones, dado que siguen usando pues, las versiones anteriores. Ya terminamos un poco del tema de SNP y vamos a continuar un poco hablando de lo que es el protocolo NetFlow. Nos dice que NetFlow se define de muchas maneras. Cisco en su versión de NetFlow 5 es el estándar que define un flujo como la secuencia unidireccional de paquetes que comparten los siguientes valores, que vamos a mencionar más adelante. También podemos colocar otra definición, la cual pues, que es un protocolo propietario de Cisco que soporta pues, la actualidad para todas las líneas de switches, router de Cisco. Este protocolo permite que los dispositivos colectar información referida en todo el tráfico a través de los enlaces y enviar la información referida a ese tráfico utilizando UDP a un dispositivo que recibe, que lo denominamos NetFlow Controller. Tenemos unas características con SNP que mientras SNP intenta proporcionar una amplia variedad de características y opciones de administración de red, pues NetFlow se centra en proporcionar estadísticas sobre los paquetes IP que influyen a través de los dispositivos de red. NetFlow proporciona datos para habilitar el monitoreo de red y de seguridad, el análisis de tráfico para incluir la identificación de los cuellos de botella en la red y la contabilidad de IP para fines de facturación. Una configuración atípica de supervisión de flujos de red usando NetFlow consta de tres componentes principales. El primero es el exportador de flujo de red, el cual agrega paquetes a los flujos, exporta registros de flujo hacia uno o más recolectores de flujo. Tenemos el recolector de flujo de red, quien es el responsable de la recepción, almacenamiento y procesamiento previo de los datos del flujo. También tenemos la aplicación de análisis, la cual pues analiza los datos de flujo de red que se reciben en el contexto de detección de instrucciones o perfiles de tráfico. Podemos observar estas figuras, las cuales pues, nos indican un poco cómo trabaja lo que es NetFlow. Si observamos en la figura número 2, por ejemplo, vemos que la PC1 se conecta a la PC2 mediante una aplicación como HTTPS. Vemos que NetFlow puede monitorear la conexión de esa aplicación mediante el seguimiento de los conteos de bytes y de paquetes de flujo de esa aplicación. En la figura número 1 tenemos otra referencia de NetFlow, el cual recopila solamente las estadísticas de tráfico, como se muestra en la ilustración. Vemos que mientras SNP también puede recopilar muchos otros indicadores o datos de rendimiento, como errores de interfaz y uso de CPU y de memoria. Entonces, NetFlow solo se centra en la recopilación de tráfico estadísticos de paquetes. Continuamos con la comprensión de NetFlow. NetFlow existen muchos usos posibles de las estadísticas que nos proporciona NetFlow. Entre ellos podemos mencionar medir quién utiliza qué recursos de red y con qué propósito, contabilizar y cobrar según el nivel de uso de los recursos, usar la información medida para planificar la red, usar la información para estructurar y personalizar mejor el conjunto de aplicaciones y servicios disponibles. Acá observamos un poco de cómo trabajan las gráficas.
En la configuración de NetFlow pues, consta de 3 pasos que a la práctica ya la vamos a mostrar más adelante. Tenemos que el paso 1 es de configurar la captura de datos de NetFlow. Lo podemos usar como el router o el servidor. Ya vemos el paso número 2 que debemos configurar la exportación de datos de NetFlow, en la cual pues donde debemos especificar una IP y el nombre del host, así como el puerto UDP. En el paso número 3 debemos verificar el network y el funcionamiento de sus estadísticas. En el paso 3 pues ya nos lleva una estadística de todo el control de paquetes que se ha realizado en nuestra red. Vamos a pasar un poco a la parte práctica. Para continuar con nuestro ejemplo práctico, usaremos Cisco Packet Tracer, estaremos jalando lo que son los dispositivos que vamos a utilizar y procederemos a configurarlos en esta red. Empezaremos a colocar lo que son las IPs para cada equipo para que puedan tener comunicación en la red. Usaremos la 192.168.0.1 para nuestro router. Configuramos lo que es nuestro servidor de NetFlow, agregándole la dirección .100 de nuestra red principal. Este servidor va a ser como nuestro servidor para poder hacer peticiones de un sitio web, para poder así generar tráfico. También agregamos su dirección IP en las máquinas, clientes, y empezaremos a probar lo que es un ping para corroborar que si haya conexión dentro de nuestros equipos de red. Probamos con nuestro servidor de NetFlow, con nuestro servidor web. Vamos a configurar un poco lo que es la parte de nuestro servidor web. Solo vamos a hacer unos pequeños cambios a la página que ya está por defecto. Probamos que funcione en nuestro servidor y probamos también en un equipo con la dirección IP que le asignamos al servidor. Y podemos observar que sí nos funciona. Ahora procederemos a hacer la configuración de nuestro NetFlow en nuestro router. Para esto ingresamos en la interfaz Giga Ethernet 0, en la cual tenemos nuestro puerto de red. Ingresamos el comando ipflow ingress y también ipflow egress para poder detectar el tráfico de salida y el tráfico de entrada. Salimos de nuestra interfaz y empezamos a configurar el destino de nuestro NetFlow, que sería ipflow export destinación, y nuestro servidor de NetFlow, que sería su dirección IP, y le agregamos la IP versión 9. Ya hemos generado tráfico a través de PIN y a través de envío de datos para poder empezar a formar nuestra gráfica. Debido al tiempo que tenemos limitado, hemos adelantado esta parte del video en forma rápida. Podemos observar que mediante los ping y las consultas al sitio web se van a ir cargando y generando distintas gráficas, las cuales NetFlow nos indica que ahí está todo el tráfico de red. Nos indica separado por colores qué tipo de tráfico se ha estado efectuando.
Al principio sí es un poquito lento que empiece a cargar todos los tráficos a reconocerlos. Ahí empezamos a ver que ha reconocido otro tráfico. Y como vemos, probamos todo nuestro sitio web desde distintos equipos. Esto ha sido todo por este video, esperando pues haya sido de su grato y hayan podido entender un poco de este conocimiento.